Justo en este momento están sus majestades los reyes compartiendo un momento en Huelva, en ese Palacio de los Deportes Carolina Marín, convertido en el escenario de la ceremonia religiosa en tributo de las víctimas de Adamuz, con los familiares de los fallecidos en esa catástrofe. No ha ido Pedro Sánchez, en representación del gobierno está la vicepresidenta, que es María Jesús Montero, pero ahí están sí los reyes compartiendo con los familiares de los fallecidos un momento muy emotivo. Ahora enseguida nos vamos allí a ese lugar donde se rinde tributo a los fallecidos de Adamuz. Hay otro lugar de la noticia en el día de hoy. A su llegada al Senado le recibieron los gritos de dimisión, dimisión proferidos desde la bancada del Partido Popular. Señorías, ruego silencio. Desde la bancada socialista quisieron contestar, lo hicieron coreando la Dana, convirtiendo el inicio de la sesión en una algarabía bastante poco constructiva. Peor que ese espectáculo, para Óscar Puente, fue la imagen que le ofreció la bancada azul del gobierno. Porque cuando el ministro de Transporte se sentó en su escaño, vio que no le acompañaba nadie, ningún otro ministro, tampoco el presidente, que ni siquiera tenía la excusa de que iba a acudir a la ceremonia en tributo de las víctimas de Adamuz. Nadie, y esa soledad ha sido muy ilustrativa, incluso más estridente que los gritos proferidos por la oposición. En una democracia con 45 muertos no basta con comparecer. Lo que se diga tiene que ser verdad. Y usted ha comparecido públicamente en varias ocasiones para ofrecer contradicciones y una mentira principal. Así que el Senado y España no le piden un discurso, le exigen verdad, le exigen una decisión. Señor Puente, dimita. Pero antes de dimitir, pida perdón a las víctimas. El senador Antonio Silván, del Partido Popular, exigía dimisión y disculpas. Las críticas del Partido Popular han sido duras, pero tampoco han sido tan hirientes como la petición de dimisión que traía el senador de Junts, Eduard Pujol, para que Puente pague por el caos cotidiano de las rodalías. Esto, ministro, esto va muy en serio, muy en serio. Usted debe dimitir. Señor Puente, dimita. Això s'ha acabat. Si la dimisión la piden sus socios, le duele más que si la pide la oposición. De hecho, Óscar Puente le dijo claramente al Partido Popular que no le importaba nada de lo que le dijeran. Pero de lo que le diga Junts, ahí sí. El ministro de Transporte se ha descartado que vaya a dimitir. Ni hablar de dimisión. Ni por las contradicciones de su versión sobre la causa del accidente de Adamuz, ni por tratar de desmentir informaciones veraces, ni por haber sido corregido por el presidente de la CIAF, la comisión encargada de esclarecer las causas del siniestro, ni tampoco por el desastre en el que está sumido el servicio de rodalías de Cataluña. Le reprochaba a Eduard Pujol que no hubiera ido allí, a Cataluña, a ver in situ cómo los catalanes pues se subían en trenes que no sabía si les iban a llevar a su destino o cuándo iban a llegar a su destino. El ministro ha basculado entre el triunfalismo y la excusa. Dice que no se puede hacer una gestión mejor de la tragedia. ¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Entiendo, desde que se produjo, yo creo que no, pero juzguen ustedes. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para, lo primero, atender a las víctimas. Lo segundo, proporcionar información en tiempo real. Tercero, no por orden, pero sí hay que contarlo, coordinarnos con otras administraciones. Creo que la coordinación ha sido extraordinaria. No hemos negado la situación de descoordinación que hemos vivido esta semana, es verdad, en circunstancias muy difíciles. Y sí les digo, yo no he estado personalmente en Rodalíes, les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente, no sé si he dormido 3 horas al día. He mandado a mi equipo, yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso. Bueno, y es irrelevante. Muchos no hemos dormido todo lo que quisiéramos, ministro, por las circunstancias que fueran. En realidad, no se le achaca tanto al ministro lo que ocurrió después del accidente como lo que ocurrió antes, que es lo que estamos tratando de clarificar. ¿Qué fallos o qué negligencias pudieron conducir a una catástrofe con 46 muertos? Pero también se le reprocha al ministro que sus explicaciones fueran algo peor que incompletas, que fueran falaces.
Si hubiera dormido 8 horas y hubiera ofrecido una versión coherente y no hubiera tratado de desmentir aquellas informaciones veraces, pues la gestión hubiera sido más satisfactoria. Ha sido rectificado por el propio presidente de la CIAF, cuya misión no es salvar la cara con un relato político, sino investigar la verdad de los hechos y las causas que desencadenaron la catástrofe, y que probablemente tampoco está durmiendo todo lo que quisiera durante estos días. Bueno, ante esto, Óscar Puente ofrece una excusa más que una disculpa. Y quiero también que tengan claro que yo no tengo todas las respuestas, ni tengo todo el conocimiento, y que el conocimiento que tengo de lo que ha pasado, de las circunstancias que rodean este acontecimiento, lógicamente se va rellenando con el tiempo. Comparecí el mismo día del accidente a la 1:45 de la mañana, si no recuerdo mal, y dije en ese momento lo que sabía. Tengan en cuenta que en ese momento, sobre todo, estábamos centrados en saber el alcance, los heridos, los fallecidos, etcétera. Pero lo que sí quiero resaltar es que, por encima de cualquier otra consideración, el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo sucedido es total. Bueno, les decía que el discurso de Óscar Puente basculó entre el triunfalismo y la excusa. Aquí la excusa y ahora el triunfalismo. Por supuesto, no podía faltar la alusión al dimitido Carlos Mazón y al Ventorro y a ese argumentario facilón. Y a la gestión de la Dana, y luego pues se dio a sí mismo unas palmaditas a la espalda. Ni en 1000 vidas van a encontrar ustedes en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en el Ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Bueno, solo le faltó repetir aquello de la edad dorada, del tráfico ferroviario. No lo hizo porque quizás algo de pudor aún queda. Dice Puente que él no tendría ningún reparo en acudir al homenaje de Estado si es que se celebrara, añadimos. Y dice que mirará a los ojos de los familiares de las víctimas. Pero tendría que añadir si se celebra, porque ese homenaje de Estado ha sido suspendido por deseo expreso de los familiares de las víctimas. Hoy tanto él como sobre todo el presidente del Gobierno podían haberle rendido tributo en Huelva, pero no han querido someterse a semejante trance, ni uno ni otro. Sánchez no va a comparecer hasta el 11 de febrero en el Congreso para dar explicaciones y además lo hará en un pleno ómnibus sobre política internacional, otras cosas y los trenes. Algo que se ha encargado de recordar hoy Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público de Antena 3. Bienvenidos a Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Como les decía, hay 2 ceremonias religiosas donde hoy se rinde tributo a las víctimas del accidente. Fueron sus familiares los que forzaron al Gobierno a suspender el homenaje de Estado laico que se había dispuesto y que ya veremos si efectivamente se celebrará. Huelva es la capital del dolor de este accidente, a pesar de que tuviera lugar en Adamuz, en Córdoba. A Huelva se dirigía el tren Albia que descarriló y se fue por el terraplén, provocando el mayor número de muertes, y Huelva está conmocionada por la acumulación de historias trágicas de esta catástrofe. Allí han acudido los Reyes para acompañar a los familiares de los fallecidos y de hecho están justo en estos momentos junto a Juanma Moreno tratando de consolarles, están saludándoles y están dedicándoles un momento que es muy, muy emotivo y que se prolonga desde que terminó la ceremonia. Allí se encuentra Paco Paniagua. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, estamos viviendo ya desde hace más de 25 minutos, casi media hora, el momento más emotivo de esta tarde después de concluir la misa, el abrazo 1 a 1 de los Reyes a cada familiar presente en este funeral y algunos de los heridos que sobrevivieron a la catástrofe en medio del aplauso espontáneo de los más de 4.300 vecinos que llenan todavía las gradas de este pabellón. La misa, que comenzaba con un mensaje desde Roma del Papa León XIV dirigido expresamente a las familias. En su homilía, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, pedía que una tragedia así no se vuelva a repetir. Se lo pedía a las autoridades públicas que hagan todo lo posible para que no se vuelva a repetir y que se esclarezca la verdad. Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro.
Largo y sosegado está siendo el saludo de los reyes a la familia que están recibiendo el consuelo de Felipe VI y de la reina Leticia. Este es el único funeral que queríamos, se ha dicho aquí esta tarde por parte de las familias. Este era el único funeral que queríamos y por eso se suspendió, claro, el homenaje de Estado, esa ceremonia laica que se pretendía celebrar y a la que dice que acudiría Óscar Puente, pero que no sabemos si se va a celebrar finalmente. Lo que ha destacado es un ambiente de absoluto respeto en el que no se han producido ni proclamas políticas ni protestas de ningún tipo, sino un tributo silencioso y sentido a las víctimas, que es la mejor forma de arropar a las familias. Rafa López allí también se encuentra. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Pues sí, ha sido una ceremonia en la que no ha habido abucheos. Primero silencio, un silencio muy solemne. Luego sí se han escuchado aplausos también, incluso vivas al rey y aplausos también a las palabras de la hija de una de las víctimas, Liliana Sainz de la Torre, hija de Natividad, fallecida en ese accidente ferroviario que ha emocionado a las más de 4.000 personas congregadas en este Palacio de Deportes, convertido hoy en catedral. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán. Y vemos el rostro del dolor, Rafa, con los reyes aún consolando, recogiendo lágrimas y también con las voces de la coral polifónica de la Merced. Fíjate un detalle curioso, una de las voces soprano de esa coral polifónica es la de una profesora del Colegio Colón, Hermanos Maristas de Huelva, Rocío Gutiérrez, que iba en el vagón 3 del Albia, que pudo salir con heridas, pero por su propio pie, y hoy aquí nos ha regalado su voz para dar aún más solemnidad a este funeral. Y a esta hora también se celebra en Madrid, por cierto, Paco Paniagua y Rafa López con la asistencia técnica de José Eduardo Martínez Dorado y ese sonido tan limpio que ustedes podían escuchar. Se celebra también en Madrid un funeral por las víctimas de Adamuz. Se celebra a esta misma hora en la Catedral de la Almudena. No sabemos si ha terminado. Allí se encuentra Marta Moroco con la asistencia técnica de Óscar Flores. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, pues con la bendición final y el responso del obispo de Getafe está a punto de finalizar un funeral en una catedral majestuosa, repleta de ciudadanos, más de 800 personas que han tenido que permanecer muchos de pie en los laterales. Las primeras palabras del arzobispo de Madrid, José Cobo, durante su homilía se han referido a la necesidad de reunirnos para afrontar el dolor, la necesidad de que en diferentes lugares del país se hayan celebrado diversos funerales, porque dice el vacío del silencio, de un silencio lleno de nombres y de vidas truncadas, solo se puede superar estando juntos y abrazando desde la distancia para dar consuelo. Las palabras durante la homilía, también en varias ocasiones, el cardenal José Cobo ha hecho un llamamiento a la unión, ya sea desde la distancia, una humanidad más fraternal, ha dicho que deje a un lado los búnkeres personales o ideológicos. Cuando compartimos la fragilidad y nos ponemos ante Dios, entonces nos responsabilizamos porque descubrimos que estamos llamados a cuidarnos unos a otros, no a enfrentarnos, ni a vivir encapsulados en nuestros propios búnkeres personales o ideológicos. Por eso, si algo aprendemos hoy para ser más humanos, es acogernos a la esperanza cuidando. En este momento acaba de finalizar la Eucaristía, la gente ya empieza a salir tanto por la puerta principal como por las puertas laterales. Es la misa, la Eucaristía que los madrileños han querido dar a las víctimas y a los familiares de los accidentes de Adamuz, una forma de consolar desde la distancia a los heridos y sus familiares. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota.